Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, capitán retirado del ejército, sospechoso principal de atentados de Cúcuta, fue también instructor de escoltas de la estatal Unidad Nacional de Protección. Frente 33 de las disidencias de las FARC se atribuye el atentado a la Brigada 30 y el ataque al helicóptero presidencial. Sentencia de Corte Constitucional marca pauta internacional en el derecho a morir dignamente. Principal accionista del equipo campeón del fútbol colombiano, conminado por la justicia a ofrecer disculpas públicas a las futbolistas que ofendió en 2018 cuando les dijo borrachas y lesbianas. El Centro Democrático revictimiza a sus jóvenes víctimas de acoso sexual, advirtiéndoles que no hagan públicos sus reclamos. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica Luis Javier Mosquera le entregó a Colombia la medalla número 30 en la historia de los Juegos Olímpicos. Estuvo a 1 kilo de quedarse con el oro, pero fue plata para el deportista vallecaucano en el levantamiento de pesas. Hay victoria histórica en el baloncesto. Estados Unidos no perdió un partido desde hacía 25 juegos, Atenas 2004, y cayó hoy frente a la selección de Francia. Y en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano, lo que parecía una goleada histórica de Bucaramanga sobre Santa Fe, terminó en victoria 4-3 para el equipo leopardo. Aquí está, esta es la imagen del día. Luis Javier Mosquera, el primer medallista de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio y la presea número 30 en el historial de las justas de verano para el país. En la categoría de los 67 kilogramos de levantamiento de pesas completó su último movimiento con 180 kilogramos para asegurar la medalla de plata y sumar en el total 331 kilogramos, uno menos que el campeón chino de la prueba. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El capitán retirado del ejército, presunto líder de los atentados con carrobomba a la Brigada 30 y al helicóptero presidencial en Cúcuta, entrenaba escoltas de la estatal Unidad Nacional de Protección en el mismo batallón que atacó y asesoraba adicionalmente a una empresa o empresas contratistas de la UNP. Andrés Fernando Medina, capitán retirado del ejército, capturado esta semana por la policía como presunto responsable de liderar el ataque con carro bomba a las instalaciones de la Brigada 30 en Cúcuta el pasado 15 de junio y el posterior atentado al helicóptero presidencial, fue, además de uniformado del ejército, miembro de una entidad estatal de seguridad, la Unidad Nacional de Protección UNP. Allí trabajó entre diciembre de 2019 y abril de 2020, es decir, 4 meses. Un mes antes fue entrenador de escoltas en la ONP en el batallón de ingenieros número 4 Pedronel Ospina en Bello, Antioquia. Medina era piloto de la División de Asalto Aéreo del Ejército y se retiró en septiembre de 2016. Después de trabajar con la UNP en Cúcuta, se retiró para vincularse a ISBI, una empresa contratista de la UNP que emplea escoltas para brindarle seguridad a las personas públicas y privadas que estén en peligro. Llama la atención que Medina desde ISBI se hubiera desempeñado como enlace con la Brigada 30 para el reentrenamiento de los escoltas en esa misma unidad militar, a la que introdujo el carro bomba que dejó 44 personas heridas el pasado 15 de junio. Noticias 1 pudo establecer que alias El Capi se encargaba personalmente de impartir las instrucciones de polígono a los escoltas de la UNP en las instalaciones de la Brigada 30 hasta el pasado mes de abril, o sea, 2 meses antes del ataque. Pensé que era la caldera, un carro bomba. Las autoridades investigan con cuál oficial del ejército coordinó Andrés Fernando Medina, alias El Capi, la autorización para utilizar las instalaciones de la Brigada 30 para el entrenamiento de los escoltas de la UNP. Este sería un indicio del por qué se movía tan familiarmente por el complejo militar. Otro de los capturados es Ciro Gutiérrez Ballesteros, actual escolta de la Unidad Nacional de Protección y presunto colaborador logístico del Frente 33 de las disidencias de las FARC, y quien habría acompañado en una motocicleta al capitán Medina Rodríguez para ingresar el carro bomba a la Brigada 30 y después recogerlo para sacarlo del lugar. Un grupo del Magdalena Medio de las disidencias de las FARC se atribuyó hoy, mediante un video que hizo circular en las redes, los atentados a la Brigada 30 y al helicóptero presidencial en Cúcuta. Juliana Ramírez. Mónica, además de responsabilizarse por los actos terroristas, advirtieron que seguirán haciendo lo que ellos califican como acciones de guerra. El presidente contestó que no intimidan al gobierno.
En un video de 5 minutos y 32 segundos, el Frente 33 del bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC se atribuyó el atentado en la sede de la Brigada 30, en el que explotó un vehículo el pasado 15 de junio, y contra el presidente de la República, Iván Duque, cuyo helicóptero que lo movilizaba en Cúcuta fue impactado el 25 de junio. Esto confirma la versión de las autoridades. Hoy queremos informarle al país que asumimos con responsabilidad las acciones realizadas contra la fuerza pública, tales como acción contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y sede militar de los Estados Unidos, acción contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez. El presidente Duque se refirió al hecho a través de un trino. Los terroristas que graban videos tartarinescos desde Venezuela para mimetizar su cobardía ya saben de los golpes que les hemos asestado y les seguiremos asestando. No nos intimidan ni nos amedrentan. Seguirán cayendo ante la contundencia de la fuerza pública. Por su tamaño, el 33 es el frente más relevante del bloque Magdalena Medio y está comandado por alias John Mechas, quien antes del proceso de paz era el jefe de milicias del grupo guerrillero. Algunos de sus miembros se desmovilizaron con el proceso de paz. Hoy se calcula que tiene más de 400 personas en armas y aunque operan en todo norte de Santander, su presencia más fuerte está en Tibú, Catatumbo. Aunque este le declaró la guerra al EPL, el Frente 33 ha venido fortaleciéndose en una convivencia y alianza con el ELN. A los compañeros del ELN, los cuales hoy vemos como nuestros hermanos estratégicos, porque su proyección de país va mucho más allá de un simple acuerdo de paz. En su video, que aseguran se grabó desde las montañas de Catatumbo, el Frente 33 del bloque Magdalena Medio también amenazó con seguir cometiendo más ataques. Nuestras acciones no concluyen aquí. Al señor presidente le decimos que esto es parte de la guerra y mientras no hayan garantías para las inmensas mayorías, nuestros fusiles no se van a silenciar. El ministro de Defensa, Diego Molano, quien estuvo ayer en Cúcuta, aseguró que se creará el Comando Específico de Norte Santander, CENOR, conformado por 14.000 uniformados que tienen como principal objetivo capturar a John Mechas. Junto con el capitán retirado del ejército detenido, la policía judicial también capturó a varios civiles como presuntos responsables de esos ataques. Carlos Cárdenas. Mónica, el abogado defensor de la mujer involucrada en esos hechos asegura que las pruebas recaudadas contra ella serían ilegales y que debe ser dejada en libertad. Entre los 10 capturados por los atentados a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y al presidente Duque cuando viajaba en este helicóptero, la única sospechosa civil es Geraldine Piallo, una joven de 22 años que según las autoridades tiene una relación sentimental con un miembro de las disidencias de las FARC que habría participado en estos ataques. Al parecer es la esposa del señor Aurelio, muy nombrado dentro de las audiencias de control de garantías. En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso presentó entre las pruebas contra la joven varias grabaciones de conversaciones que ella sostuvo mucho antes del ataque. La fiscalía empieza a exponer audios de mayo, de junio, antes del atentado, sobre dinamita, sobre TNT, que se tenía un plan para Cúcuta. El abogado duda de la legalidad de las pruebas obtenidas antes de los atentados por los que su clienta está siendo procesada. Si la fiscalía está vinculando a Geraldine con un concierto para elegir con fines de homicidio por hechos sucedidos en el año 2021, mes junio, ¿por qué la investigación de ella empieza desde marzo? También reveló que la joven quería ser policía. Al punto que pues también se dice que Geraldine tenía esas intenciones de entrar a la Policía Nacional. Es que siempre ha sido el sueño de ella, a tal punto que me comenta que todos sus amigos son policías. El abogado dijo que era inexplicable que si las autoridades conocían los contactos que los detenidos tenían con grupos armados ilegales, no los hubieran judicializado antes. Si la Fiscalía General de la Nación tenía toda la información, los tenía identificado, ¿por qué no los capturaron previamente? Y así se hubiese evitado cualquier atentado. Cuando el abogado de los detenidos estaba exponiendo su defensa, el juez le llamó fuertemente la atención y le advirtió que podría pedir investigación contra él. Al punto de decirme que me iba a compulsar copias penales y disciplinarias. El abogado Trujillo insiste en que cree que Geraldine Piallo es ajena a los actos terroristas.
El nuevo uniforme de la policía significaría, según lo dijo el presidente Duque, un comportamiento apegado a la ley por parte de ellos. Pero en Villa de Leyva, donde arrancó el cambio, policías de azul le dieron descargas y golpearon a un detenido esposado. Juan Fernando Barona. Mónica, los supuestos protagonistas de una riña callejera fueron liberados por un juez después de explicar que no estaban peleando sino jugando, y quienes grabaron la acción policial fueron intimidados por los neouniformados. Este uniforme tiene como propósito acompañar todos los servicios de seguridad ciudadana en el territorio. El pasado 19 de julio, el presidente Duque presentó el nuevo uniforme de la Policía Nacional, que según él estaría más cercano al ciudadano, respetando los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Que hará de nuestra Policía Nacional cada día más esa institución que se ha ganado el corazón de todo un país. Según el gobierno, el cambio de imagen de la policía comenzaría en 11 municipios del país, entre esos Villa de Leyva. Claro que sí, identifícate primero, por favor. Precisamente en ese municipio algunos ciudadanos denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de policías en contra de dos jóvenes amigos que se encontraban tomando alcohol y en un juego de manos. De inmediato procede la policía a capturarlos. Cuando los capturan dicen que por riña callejera, y ellos dicen, pues si es que no estamos peleando, se abrazan los dos amigos. Sin embargo, los policías deciden hacer el procedimiento de la captura. Aunque algunos compañeros de los jóvenes capturados le explicaron a la policía que se trataba de un juego entre amigos, los agentes decidieron esposarlos y llevarlos a la estación. Cálmate, cálmate. Uno de los detenidos, que se negaba a ser transportado al carro policial, insultó a los agentes, quienes le detonaron una descarga eléctrica con un taser, a pesar de que ya estaba inmovilizado por las esposas. Luego de la descarga, el joven, en estado de embriaguez, fue subido al carro y, ante la negativa de permanecer sentado, 3 agentes lo golpearon, lo bajaron del auto, lo tiraron nuevamente al suelo y le hicieron otra descarga eléctrica. A él se la colocaron en 2 lugares, en la espalda y en el parte del estómago. Jamás hubo explicación. El joven fue llevado a otra patrulla, mientras que los policías requisaron y les pidieron sus documentos a quienes estaban grabando las imágenes. Según los patrulleros, el joven que recibió las descargas eléctricas agredió físicamente a uno de ellos, por lo que recibió estos choques. Sin embargo, el abogado del detenido manifestó que no es proporcional. Eso es un acto de abuso de autoridad y es un acto efectivamente que atenta contra la ciudadanía. Al final, el joven fue dejado en libertad y examinado en el hospital de Villa de Leyva, en donde el dictamen corroboró que recibió choques eléctricos, por lo que se le dio una incapacidad de 10 días. ¡Ey! ¡Grábalo! ¡Grábalo! La clave para saber quién y por qué pagó a colombianos por el asesinato del presidente de Haití es el capitán Germán Rivera, un militar altamente entrenado que ya había contrariado al mando colombiano exportando comandos a los Emiratos Árabes. Uno de los militares colombianos capturados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse de Haití, capitán retirado del ejército Germán Alejandro Rivera García, ya había sido reclutado por otros grupos armados para actuar en el extranjero. En 2014 hizo parte de un batallón de ex uniformados colombianos en los Emiratos Árabes, uno de los estados que más contrata a militares nacionales para prestar servicios de vigilancia y seguridad en sus naciones. Noticias 1 entrevistó a un oficial también retirado que fue compañero en Dubái del hoy detenido en Haití, capitán Rivera. Contó cuál fue su formación castrense. Instructor, pues dados todos sus conocimientos y experiencia. Lancero, paracaidista, fuerzas especiales, un hombre que estaba de combate urbano, técnicas de compañía de infantería. Según este oficial en retiro, Rivera, quien de acuerdo con las investigaciones adelantadas en Haití por el magnicidio, fue uno de los reclutadores de los otros 22 participantes colombianos, le causó molestia a la cúpula militar en 2014 porque se dedicó a convencer a varios militares que tuvo bajo su mando para que se unieran a las fuerzas de seguridad de Dubái. Adicción con los mandos que estaban en esa época, porque con más o menos 40 hombres de su compañía para ese proyecto en Emiratos.
El detenido Germán Alejandro Rivera es señalado de conocer desde el inicio el plan para asesinar al presidente Moïse, de haber encabezado el grupo que entró a la residencia del mandatario para ejecutar el crimen y de tener información sobre los autores intelectuales del magnicidio. El capitán Rivera es considerado pieza clave para que se conozca quiénes en la clase política dirigente de Haití estuvieron involucrados en el crimen. Después de más de 2 décadas de que la Corte Constitucional declarara exequible la aplicación de la eutanasia por piedad a los pacientes terminales, la misma Corte en el año 2021 amplió ese concepto a pacientes con males irreversibles que produzcan mucho dolor y con enfermedades que deterioren su capacidad mental. Con una contundente votación 6-3 esta semana, la Corte Constitucional amplió la posibilidad de que además de pacientes en fase terminal, personas que padezcan lesiones corporales, enfermedades graves incurables o que produzcan intenso dolor, también puedan tener una muerte digna con la eutanasia o el homicidio por piedad. La demanda fue presentada por Daniel Porras y Alejandro Mata. La Corte reafirma que nosotros como ciudadanos somos legisladores de nuestro propio destino, es que lo que se está generando es la necesidad y la posibilidad de que las personas decidan desde su cosmovisión bajo el libre desarrollo de la personalidad. Este es un gran avance, reconocimiento al derecho a morir dignamente. Todavía queda mucho por recorrer y entender cómo va a ser la aplicación de esta resolución, pero reconocemos que nuestra Corte Constitucional ha sido desde siempre una garante por el derecho a morir dignamente. Esta sentencia permitirá que después de 24 años de aceptación de la eutanasia en Colombia, personas con enfermedades mentales puedan aplicar a ella. Esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión son algunas de las que aplicarían siempre y cuando, después de largos tratamientos, se encuentren en un grado avanzado. Algunas de las enfermedades mentales en estadios avanzados pues producen un deterioro muy significativo en la calidad de vida de la persona, llegan a tener unos estados de refractariedad que ya las hacen incurables. Es el momento para que nos sentemos a dar este debate. Para la Corte Constitucional, una de las barreras para acceder a este derecho que calificaron de irrazonable y desproporcionada es la inexistencia de una regulación legal sobre la eutanasia y por ello exhortó al Congreso a hacerlo. La Corte precisó que es imperativo la suscripción de documentos de voluntad anticipada. El gobierno estuvo en contra de esta decisión. En los conceptos que recibió la magistrada ponente Diana Fajardo, los ministerios de Justicia y de Salud solicitaron que la norma quedara como estaba desde 1997. Las consideraciones. El presidente y dueño del equipo campeón del fútbol colombiano, el Deportes Tolima, tiene hoy 14 días para convocar a una rueda de prensa en la que rectifique sus declaraciones denigrantes contra las futbolistas en 2018. Mira de nuevo. Un mundo mejor para las mujeres es un mundo mejor para todas las personas. Sección presentada por la Fundación Neymar. Gabriel Camargo, presidente y mayor accionista del Club Deportes Tolima, equipo campeón del torneo colombiano de este año, fue culminado por la Corte Constitucional para que organice una rueda de prensa durante la cual ofrezca disculpas públicas a las jugadoras de fútbol que ofendió con su lenguaje discriminatorio y sexista. En diciembre de 2018, precisamente en medio de un encuentro con reporteros de diferentes medios, Camargo hizo unas declaraciones ofensivas y con ellas afectó los derechos de las jóvenes futbolistas. Eso no va a nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas, aparte de los problemas que hay con las mujeres, son más traumatólogos que los hombres. Y fuera de eso, le recuerdo, es un caldo de cultivo del lesbianismo tremendo. Aun cuando al inicio del escándalo que se produjo con sus afirmaciones, Camargo insinuó que no tenía nada de qué retractarse, terminó disculpándose debido a que la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela contra él en representación de las afectadas. Cuando el juzgado conoció el asunto, ya Camargo había presentado excusas, por lo cual se consideró que el hecho estaba superado. Sin embargo, la decisión judicial fue impugnada hasta cuando llegó a conocimiento de la Corte Constitucional, que fue contundente en su condena a la conducta de quien debería dar ejemplo social por su condición de dirigente de una actividad deportiva. Recriminar el lenguaje estereotipado del entorno del fútbol femenino tiene como propósito anular los efectos discriminatorios del lenguaje fundados en prejuicios y expresados sin una mínima consideración por sus destinatarios. Se refirió, digamos, que al fútbol femenino en general de una manera pues muy denigrante. Era lo más lógico que él saliera y hiciera unas disculpas públicas, porque pues él cometió el error, claro que sí. De acuerdo con el lineamiento de la Corte, las expresiones de Gabriel Camargo responden a la discriminación estructural contra las futbolistas, la cual es producto de la naturalización y la consecuente invisibilización de comportamientos o actitudes sexistas y misóginas. Que se implementen
estrategias de pedagogía, de inclusión y por supuesto de erradicación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Camargo tiene un plazo de 15 días para organizar una rueda de prensa y pedir perdón clara y contundentemente. El Centro Democrático dice investigar las denuncias de acoso sexual contra su coordinador de juventudes, pero su veedora les envió a los denunciantes un mensaje en el que les pide no dar información a la prensa. Víctor Ballestas. Mónica, el mismo denunciado les había enviado una comunicación antes, pública, pero dirigida a los denunciantes anunciando acciones legales en su contra. Hace 2 semanas, Noticias 1 publicó los testimonios de varias personas quienes aseguraron haber sido víctimas del acoso sexual del encargado hasta hace poco de la coordinación de las juventudes del Centro Democrático en Antioquia, Juan David Mosquera. Perseguido y anhelado por muchos. Según los jóvenes uribistas que se consideran víctimas del ex coordinador Mosquera, algunos casos se produjeron en 2018, pero no fueron denunciados por ellos para no obstaculizar la temporada electoral ni la votación de su partido. Solo este año decidieron hablar con las directivas del Centro Democrático y con este noticiero. Así a la fuerza contra una pared y me dijo que antes de irse deme un beso. Uno de los que dio testimonio le pasaba eso siendo menor de edad. No hay hombre en Joven C de Antioquia que no haya sufrido eso por lo menos una vez. Mosquera, quien fue llamado a descargos por la instancia disciplinaria interna de su organización, se defendió asegurando que se trataba de un ataque político. Sin embargo, como las denuncias fueron replicadas por otros medios de comunicación, sus abogados, que pertenecen al mismo partido, escribieron un comunicado en el que señalan que las denuncias son falsas y advierten sobre acciones legales, entre ellas una solicitud de rectificación a este noticiero y a 2 reconocidos senadores de la oposición. Noticias 1 volvió a contactar a las víctimas, quienes ratificaron sus reclamos. ¿Cómo te queda rico ese pantalón? ¿Cómo se te marca? Un nuevo testigo añadió que el episodio más grave, el cual consta en imágenes, sucedió este año en un hotel de Arcabuco, Boyacá, durante un encuentro juvenil de su partido. Ese episodio habría sido la gota que rebosó la copa. Básicamente Juan David diciendo que se dejara, que se ganaba el puesto que él quisiera dentro de la estructura, si se dejaba, yo no sé qué. Aunque las víctimas han señalado que el partido ha actuado con celeridad desde que se conocieron formalmente los casos, se sorprendieron con una advertencia escrita por quien funge como veedora nacional del Centro Democrático, en que se le conmina a no volver a tener contacto con periodistas porque supuestamente con su actitud causa un evidente detrimento en el debido proceso del investigado y ocasiona un grave daño a nuestra imagen. Le solicito abstenerse de continuar con estas prácticas, so pena que apliquemos las drásticas sanciones disciplinarias contempladas en nuestro estatuto. Pareciera que al Centro Democrático le preocupa más el investigado y la imagen del partido que los derechos de las víctimas. Bogotá está a medio camino de lograr la inmunidad de rebaño, con 2,5 millones de habitantes vacunados, pero ante la ausencia de visitas a los puestos de vacunación, urge al gobierno para que le permita aplicarlas sin más límite que la mayoría de edad. Camilo Galán. Mónica, la idea de la alcaldesa es aplicar las vacunas que los priorizados no recibieron en la población mayor de edad, para llegar más rápido a la inmunidad de rebaño. A pesar de la baja asistencia que han tenido últimamente los puntos de vacunación en Bogotá, el porcentaje de personas que por lo menos han recibido una dosis está cerca de llegar al 50% de lo que requiere la ciudad para alcanzar la inmunidad de rebaño. Es decir, de los 5.484.000 habitantes que representan el 70% de su población, más de 2,5 millones ya tienen una dosis y 2.112.000 el esquema completo. En Bogotá ya llevamos más o menos 47% de nuestra población meta de vacunación con la primera dosis y más o menos 36% con las dos dosis completas. Pero tenemos disponibles vacunas. Es que lo que es un poquito doloroso en este momento es que tenemos hasta 100.000 dosis por aplicar por día. Esa es la capacidad que tenemos instalada. Pero no están viniendo sino como 30 o 40.000 personas al día. Aunque en el país cerca de 1.000 municipios ya tienen vacunación abierta de 18 años en adelante, los que tienen más de 100.000 habitantes y las ciudades capitales continúan cumpliendo con el plan de vacunación para mayores de 30, pero la orden de vacunación abierta está cerca de darse. Yo le quiero agradecer al gobierno nacional
que ha retomado la propuesta que hicimos de Bogotá de que abriéramos completamente vacunación sin barreras. El Ministerio de Salud ha dicho que planea hacerlo para agosto, ya dentro de muy pocas semanas. Y estamos organizándonos y preparándonos para que así sea. Ante la llegada de Moderna, un nuevo biológico en el plan de vacunación, Bogotá espera la confirmación por parte del ministerio de quiénes recibirán los cerca de 500.000 biológicos que le corresponden a la ciudad. Cada una de las entregas que nos hace el ministerio a la Secretaría Distrital de Salud, cuando llegan las dosis de la respectiva vacuna, llegan con una resolución de a qué población se le va a poner. Pero lo que estamos esperando es eso, que se bajen cada vez más las barreras. Bogotá aún continúa a la espera de cerca de 150.000 biológicos del laboratorio Pfizer para completar el esquema de vacunación de las personas que recibieron la primera dosis de esta farmacéutica. Además, según la alcaldesa, esta semana inician los pilotos para volver a recibir público en los estadios y conciertos. Estados Unidos entregó hoy 2,5 millones de vacunas a Colombia, completando así 6 millones de vacunas. Las primeras fueron de Janssen y hoy se recibieron las recién aprobadas de Moderna, que es el primer laboratorio en admitir que tal vez en un año se necesite otra dosis. Los vacunados con 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio estadounidense Moderna necesitarán una tercera dosis, un año después de recibir la segunda. Así lo anunciaron sus fabricantes, quienes además confirmaron la efectividad en jóvenes de 12 a 17 años. Hoy llegaron al país 3,5 millones de estas vacunas, que fueron donadas por Estados Unidos y valoradas aproximadamente en $52,5 millones. Esta donación se suma a las que en días pasados recibió el país de Janssen. Desde la donación de 2,5 millones de dosis de la vacuna Janssen, Colombia ya ha administrado al menos 1,5 millones de dosis de estas vacunas, lo que ha impulsado el Plan Nacional de Vacunación. Con esta contribución, Colombia se convierte en el mayor receptor de donaciones de vacunas de Estados Unidos en la región. El país norteamericano ha invertido $122,7 millones en Colombia para atender la pandemia del COVID-19. Esta es una donación supremamente importante para seguir enfrentando el COVID-19. Y quiero expresarle a usted, al presidente Biden, nuestra gratitud. Según evidencia científica, Moderna es capaz de prevenir en un 94,1% el riesgo de contagio por COVID-19 en las personas que reciban las 2 dosis. Esta efectividad es superior a las vacunas de AstraZeneca, Sinovac y Janssen. Tras pasar por diferentes ensayos clínicos, la aplicación de Moderna ha empezado a realizarse no solo en adultos mayores, también en adolescentes de diferentes países como Estados Unidos. Sus fabricantes también anunciaron que Moderna es efectiva contra las variantes emergentes del SARS-CoV-2, incluida la Delta, luego de un estudio donde se demostró que este biológico produce anticuerpos contra todas las variantes probadas. Colombia clasificó en el puesto 49 entre 70 países en materia de impunidad, lo que indican los indicadores. La Universidad de Puebla integró 70 estudios de país para establecer el índice global de impunidad. Tailandia y Honduras terminaron catalogados como los más impunes. Eslovenia es el menos y Colombia el número 49, justo encima de Chile. Esto indica que la justicia cojea, pero hierra. Esto es lo que indican los indicadores. Los deudores reportados en Datacrédito tienen derecho a consultar gratis su historial crediticio, pero es mejor evitar llegar a estar reportado. Aquí le explicamos qué es estar reportado y cómo salir de allí. Ante la imposibilidad de seguir pagando sus obligaciones financieras, lo más recomendable es llegar a un acuerdo con su banco para evitar ser reportado en centrales de riesgo. Si ya es inevitable tener esta tacha en su historia crediticia, sepa que debe existir una autorización de reporte previa y expresa. En caso de que la fuente no le haya enviado comunicación, la información debe ser eliminada de inmediato. Una vez logre pagar su deuda, su anotación en centrales de riesgo no se eliminará inmediatamente. Si el periodo en el que usted permaneció en mora fue de 1 a 24 meses, la información se mantendrá en la base de datos el doble del tiempo del periodo de la mora contados a partir de la extinción de la obligación. Es decir, si tuvo una mora de 5 meses, la información negativa permanecerá 10 meses.
Si la mora es mayor a 24 meses, el reporte negativo estará por 4 años. Si pasado este tiempo sigue reportado, ya sea porque no se reportó el pago de la obligación a tiempo o porque el operador no eliminó el reporte en el término establecido, usted puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio y hacer valer su derecho de habeas data. Tenga en cuenta que ningún reporte negativo podrá permanecer indefinidamente en una historia crediticia. Una nueva división sufrió hoy el Partido Liberal, lo que produciría la grave disminución de su poder político y el de su director César Gaviria. Eduardo López Cúquer. Mónica, el senador Luis Fernando Velasco anunció su retiro formal del liberalismo en la antigua Plaza de Toros de Cali, con la asistencia presencial y virtual de unos 2.000 liberales y el acompañamiento de Petro y de otros senadores de la oposición. Después de la salida de dirigentes como Alfonso Gómez Méndez, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, entre otros, el oficialismo liberal registró una nueva división. Quédense ustedes con la sede de la Caracas. El senador caucano Luis Fernando Velasco anunció hoy en Cali el inicio de su aspiración a ser precandidato presidencial en una consulta amplia en la que participen todos los colombianos que, según él, tengan pensamiento liberal amplio. Le pido a los líderes de mi partido, a los líderes de base del liberalismo, a los que piensan liberal, le pido a los líderes de la coalición de la esperanza y le pido a los líderes del pacto histórico que hagamos el mayor esfuerzo por hacer un acuerdo político sin vetos. Con cerca de 800 líderes liberales del suroccidente del país que se presentaron en la antigua Plaza de Toros de Cañaveralejo y la compañía de los también senadores y precandidatos Roy Barreras, Gustavo Petro y Alexander López, además de Gustavo Bolívar, Velasco dijo que participará en la consulta interpartidista sin el expresidente Gaviria. Ese aval lo vamos a pedir al pueblo liberal, no se lo vamos a pedir a las directivas. Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle y Jorge Enrique Robledo también acompañaron virtualmente el lanzamiento de la precandidatura de Velasco, así como cerca de 2.000 militantes de la colectividad roja disidentes de la Dirección Nacional que se conectaron desde diferentes partes del país. Que las ideas liberales no pueden morir. De otra parte, este fin de semana, un grupo de las Juventudes Liberales se reunió en Bogotá para señalar que su partido no estará con los extremos de la política y le pidieron al rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, que asuma la candidatura liberal. ¡Ni Uribe ni Petro! En los últimos días se ha rumorado que la candidatura del exministro de Salud sería anunciada el próximo fin de semana, que por lo tanto abandonará la rectoría de la universidad. Los teléfonos de jefes de Estado y de los periodistas más meticulosos para proteger sus comunicaciones fueron vulnerados por Pegasus, un programa israelí que está en el ojo del huracán por su manejo irresponsable en agencias policiales de todo el mundo. Uno de los programas de software más potentes del mundo, que ha significado una verdadera revolución en la conexión digital, está en el centro de la controversia internacional porque, así como ha demostrado lo que puede hacer la comunicación tecnológica, utilizado por manos inadecuadas pudo poner en riesgo la seguridad de personajes y naciones. Se trata del software israelí Pegasus de la empresa NSO, programa con el cual, según una investigación publicada por The Washington Post, junto con otros 16 medios de prensa, se habrían penetrado 50.000 teléfonos y computadores de jefas y jefes de Estado, activistas y periodistas. De esta forma, los responsables habrían accedido a mensajes, fotografías, correos o llamadas del presidente de Francia, Emmanuel Macron, el rey de Marruecos, Mohamed IV, y el primer ministro de Pakistán, Imran Khan. El software Pegasus fue creado como un producto de ciberseguridad. Solo puede ser vendido a otros estados, no a particulares, y antes de ceder su licencia debe recibir luz verde del Ministerio de Defensa israelí, como si fuera un arma tecnológica. Pero esta vez parece que su control escapó a las autoridades de ese país. Pegasus es tan potente que funciona con 0 clics, es decir, que no se necesita que el usuario abra enlaces o interactúe para poder accederlo. Sin embargo, no es infalible. Tanto Google como Apple aseguran que las actualizaciones constantes en los aparatos digitales evitan que este tipo de vulnerabilidades sean aprovechadas. La tecnología buena, por llamarla de esa manera, tiene cada día mayores avances con los cuales es posible contrarrestar la parte ofensiva de los software espías.
Aunque la Constitución protege las áreas naturales del país que son patrimonio de la humanidad con un estatuto que prohíbe tajantemente la construcción de infraestructuras, moles de cemento con forma de ecohoteles sin licencia conocida se están levantando en ellas. La prohibición de edificar en los parques naturales nacionales se está desmontando en secreto. Así lo señaló el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra al denunciar la construcción de un hotel en predios del Parque Natural Chingaza. En Monterredondo, Parque Nacional Natural de Chingaza. Lo denuncié a partir de una información originada en parques nacionales en la cual se muestra que se va a construir un ecohotel. 3 días después de solicitar información a la Dirección Nacional de Parques Naturales, la entidad no ha dado respuesta, por lo que el exministro considera que se está desmontando la política de protección y preservación de las reservas naturales. De acuerdo a la política de parques nacionales, a su interior no se deben construir infraestructuras hoteleras. Una denuncia similar se presentó por la apropiación de predios en el Parque Tayrona, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde no se ha ejecutado la orden de demolición de edificaciones y restitución de predios de la nación. Los senderos y las zonas de playas aledañas a sus predios dentro del Tayrona que conducen a la piscina natural y a otros sectores en Arrecife. El exministro Rodríguez y Arias denunciaron también que desde Parques Naturales están tratando de eliminar los planes de ecoturismo comunitario. Que es una valiosa política de parques nacionales de los últimos años, y así se canceló el contrato con Yarumo Blanco, una organización ejemplar que manejaba la operación ecoturística del santuario de flora y fauna Otunquimbal. El pasado 12 de mayo, el ICA, a través de este documento, denunció ante los organismos de control y el Ministerio de Ambiente cómo vastas extensiones de terreno en los parques nacionales naturales de La Macarena, Tinigua y Los Picachos están siendo destruidas para la industria ganadera extensiva. Los nachos de paquete son el ejemplo de los alimentos ultraprocesados que los médicos endocrinos tienen como principal fuente de las grasas trans y sus terribles consecuencias para la salud. La palabra grasas trans presentes en los alimentos y en el cuerpo humano son potencialmente perjudiciales para la salud. Entonces nos genera un ambiente inflamatorio importante. La inflamación daña todo, cansancio, decaimiento. Además, esas grasas hacen que se pegue el colesterol y la grasa a nivel de las arterias y entonces aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Estas existen, por ejemplo, en la carne, la leche y los productos lácteos, pero con concentraciones muy bajas, diferentes a las que generalmente se consumen en grandes cantidades en la comida industrializada. Que están presentes en las pasteles, en las tortas, en los productos de panificación, en las margarinas vegetales, en los nachitos y todas estas cosas que vienen empacadas, que son los denominados ultraprocesados. Aunque consumirlas en exceso aumenta el riesgo de otro tipo de enfermedades. Trombosis, infartos, demencia, hace también que el páncreas no funcione bien y se ha demostrado que puede aumentar el riesgo incluso de enfermedades como la misma diabetes sin ser azúcar. La forma más fácil de eliminar estas grasas de nuestro cuerpo es dejándolas de consumir para que el organismo se encargue por sí solo de suprimirlas. Hasta el 40% de los estudiantes universitarios estarán físicamente en sus pupitres y no en plataformas digitales, como primer paso al restablecimiento de las clases presenciales en este semestre. Acaba de comenzar el calendario del segundo semestre para las instituciones de educación superior, por lo que algunas ya están implementando su plan sobre el retorno presencial a las aulas de clase, según lo estipulado por el Ministerio del Ramo. La Universidad de los Andes dio a conocer una cartelera académica que permite a los estudiantes escoger un modelo flexible que se ajuste a sus necesidades. Su calendario académico para el segundo semestre de 2021 contiene cerca de 50% de cursos semipresenciales y 50% de cursos virtuales en la mayoría de los programas. La Universidad de Externado inició su calendario académico el 12 de julio con un modelo de alternancia que combina los modos presencial y virtual. Sus directivas explicaron que esta decisión puede variar de acuerdo con los indicadores epidemiológicos y que el regreso al campus será voluntario para docentes y estudiantes. En la Universidad Industrial de Santander también habrá modalidad híbrida, pero utilizando solo el 40% de la capacidad física de cada salón de clases. La Universidad Javeriana, en sus sedes de Bogotá y Cali, ofrece todos sus programas en versión virtual y presencial.
Y la Universidad del Norte en Barranquilla cuenta con actividades presenciales en varios programas de estudios, pero sin superar el aforo del 40% en cada aula. Próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.